Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a estar charlando sobre una charla debate que se va a estar desarrollando este sábado 2 de noviembre en la Sala Labardem. Hoy nos visita Mariana Baccaro, que es una de las organizadoras, la organizadora de este evento. Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos. Contanos un poquito de qué va a tratar esta charla sobre violencia de género. Bueno, la charla fue pensada primero, más que nada, para empezar a dar información sobre lo que es la violencia de género, porque nos pasa mucho de que hay gente que cree que la violencia es todo lo mismo, y entonces todavía nos vemos en la necesidad de explicar lo que es la violencia de género. En esta primer charla va a haber 4 disertantes que lo que van a hablar es, bueno, va a estar Barbie Mariscotti hablando sobre lo que son las relaciones violentas, sobre todo esto que vemos mucho ahora de revisar los teléfonos, controlar con quién una sale, va, viene. Después va a estar Cecilia Solá, que va a estar hablando del concepto de manada y de un poco también cómo la generación que hoy se está moviendo fue criada. Esto de las princesas, del príncipe azul, del amor romántico, y cómo desmitificar un poco eso para entender que las relaciones de pareja y que el amor pasa por otro lado. Después va a estar Magdalena Corbalán, que junto con Cecilia son parte de Ni Una Menos Resistencia. Ella va a estar hablando sobre el protocolo de violencia de género, sobre cómo podemos actuar cuando tenemos cerca a una mujer que es víctima de violencia de género, o si nos pasase a nosotras mismas, cómo actuar, a dónde ir, cómo encarar la situación en tribunales o en la comisaría de la mujer. Y luego va a estar Susana Scipioni, que ella es trabajadora social, trabaja en género, y ella va a hablar mayormente de lo que hoy vemos como lo más importante en lo que sería las mujeres por ahí de 30 en adelante, que es la dependencia económica de la pareja que tienen, sobre todo si es padre de sus hijos, que muchas veces ese es el motivo por el cual no se van de su casa y siguen soportando maltratos, porque la realidad es que no tienen cómo mantener esos hijos. Claro. Entonces, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? Entonces la posibilidad de la reinserción laboral, dónde ir, cómo capacitarse, cómo formar pequeñas cooperativas o ferias para que puedan, bueno, tener un sustento y poder así salir de ese hogar opresor. Sí, pensando un poco esto que vos comentabas, Mariana, el tema de las mujeres que a lo mejor dependen económicamente, pero también está la otra parte, las mujeres que a lo mejor tienen un trabajo estable. Recordemos que el año pasado recién se sancionó la ley en el Senado en provincia de Santa Fe que avala la licencia por violencia de género, que hasta el año pasado se tomaba licencia psiquiátrica o licencia por alguna cuestión, una lesión, pero no llamándose violencia de género, que eso es una palabra completamente diferente, hay perspectiva. Es que es diferente también el cómo mostrarlo también eso. Antes eso no se contaba, eso se guardaba, eso no se decía, y así pasaban cosas que realmente eran graves y que nadie entendía cómo fue que llegaron a eso. Claro, y aparte creo que hay una perversión muy grande en el tener que ocultar hasta en tu propio trabajo que tu pareja te acaba de violentar, ¿no? Es que esa es la idea también, bueno, parte del protocolo es eso, es que deje de ocultarse, porque no es algo que la víctima está haciendo mal. Claro. La víctima es víctima y no tiene por qué ni sentir vergüenza ni sentirse culpable, mucho menos culpable. O sea, es la víctima y la idea es que pueda recibir la ayuda que corresponde, y claramente no es licencia psiquiátrica, no es ART porque me caí, me golpeé, es lo que es, y también debe llevarse adelante la solución del problema desde donde es. Bueno, ahora sumamos a la charla a Barbie Mariscotti, que está aquí con nosotras para compartir este momento. Ella es psicóloga, sexóloga, docente. No sé si me faltó algo más. Sí, especialista en eso, que es lo más importante en este caso. Bueno, contanos un poquito cuál va a ser el temario, digamos, lo que a vos te corresponde para la charla del sábado. Bueno, el sábado está pensado todo lo que tiene que ver con violencia de género. Desde mi profesión, tanto desde la psicología como desde la docencia, lo que voy a trabajar son, digamos, las pautas por ahí para reconocer a alguien que está sufriendo violencia de género, lo que se puede hacer en términos de ayudar, cómo
hacemos para que la persona rompa también el lugar un poco de víctima y pueda hacer algo, porque a veces se queda muy en silencio, como explicaba Mariana hace un ratito, muy en silencio, con mucha vergüenza, sintiendo que eso le pasa solamente a ella, y en realidad la violencia de género es estructural, nos ha pasado a todas en mayor o menor grado. Por supuesto que voy a arrancar explicando los distintos tipos de violencia de género que hay, más que nada para que con el público hablemos todos el mismo idioma. Y me voy a centrar mucho en esto, en lo que es psicoterapia, en lo que es cómo educamos próximas generaciones sin violencia, cómo trabajamos noviazgos o relaciones vinculares que no sean violentas. Eso es lo que más que nada quiero abordar. Bien, pensaba un poquito con lo que vos decías, Barbie, y uno también hace como mujeres que somos acá las tres y las que seguramente se van a sumar a la charla del sábado, cuántas cosas que en otros contextos hemos tolerado, sí, sin quizás saberlo. Y ahora uno con una conciencia completamente diferente dice, pero mirá lo que soporté. Sí, incluso creo que la frase del feminismo de hoy, de la cuarta ola, que es no nos callamos más, hace un poco referencia a esto, es decir, un montón de culturas que hace 3 o 4 años, situaciones que hace 3 o 4 años estaban normalizadas, hoy ya decimos, bueno, esto no va, esto no me gusta, esto te lo denuncio, esto te lo marco. Creo que eso fue por ahí el grito global que dio Ni Una Menos en Argentina, el movimiento Ni Una Menos, no porque no hubiese feminismo antes, sino porque esto lo vuelve radicalmente interseccional y popular y plural. Empezó a visibilizar un montón de otras cuestiones. Y hoy me pasa como docente, tenemos chicos y chicas de 13, 14 años que vienen a decirte, no, pero me tocó la cola, no, pero esto, no, pero me quiso dar un beso sin consentimiento. Colegios que han organizado alumnos y alumnas protocolos en violencia de género, porque los adultos y docentes no sabían qué hacer, claro, organizaron el protocolo ellos y ellas. Estamos realmente viendo lo que se llama, lo que dice Pecker, la revolución de las hijas, pero estamos poniendo en contexto un montón de cosas que siempre se naturalizaron. Y en términos de violencia de género, la gente en general tiene un rechazo muy general a la violencia física, porque es manifiesta, pero cuando la violencia psicológica es económica o es simbólica, ni siquiera la pueden reconocer. Claro. Un poco con lo que decía Barbie, pensaba Mariana, qué importante es lo que hace unas semanas también se aprobó en el Consejo Municipal de Rosario, que tiene que ver con la adhesión a la ley Micaela, en capacitación de género, ¿no? En todas las cuestiones de Estado, ya sea en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, Legislativo. Qué importancia, porque hay una ignorancia muy grande con respecto a la perspectiva de género. Es que es fundamental por lo que yo te decía antes. Hay gente que todavía no entiende que la violencia de género existe y te dicen, bueno, pero violencia es violencia. No, la violencia de género es otro tipo de violencia y es fundamental, sobre todo en el Estado, las personas que trabajan en el Estado, que se capaciten, y ojalá la ley Micaela abarque a un montón de otras áreas y que sea realmente obligatorio y que se capacite y que también se ponga mano dura con quien no está de acuerdo con esto, porque no es un capricho, o sea, existe la violencia de género y no tenemos por qué seguir padeciéndola en lugares de trabajo porque nuestro superior es hombre y no está de acuerdo con el feminismo, por ejemplo. Claro. No es una cuestión de que si estoy o no de acuerdo, es así. Sucede. Incluso es interesante porque muchas veces mujeres y disidencias que han vivido violencia de género, cuando se acercan a los organismos a denunciar, salvo que caigan específicamente en la comisaría de la mujer, pero cuando van a cualquier comisaría o a cualquier fiscalía, los mismos profesionales administrativos no saben ni siquiera cómo tratar, te mandan a tu casa, se niegan a tomar la denuncia, desaparece alguien y te siguen pidiendo 24 horas para denunciar la desaparición, siendo que eso ya no existe más como protocolo. Lo importante es que todo personal del Estado esté capacitado, porque tienen que poder asesorar a una persona que llega, o sea, vos ya llegas en un estado difícil a poder hacer una denuncia. Con lo que significa llegar ahí. Si la justicia y el Estado te siguen violentando, en realidad no denuncias nunca más. Cuando hacen las preguntas de por qué hablan tantos años después, no hablamos tantos años después, hablamos siempre. Nada más que ahora estamos exigiendo que se nos escuche. Claro. Es decir, la persona no va a la comisaría como la primera opción. Nadie se levanta un día y dice, hoy voy a la comisaría. Me muero de ganas de ir. Claro. Lo que pasa es que el mismo personal del Estado sigue revictimizando y reviolentando a las personas que sufrieron violencia por no saber cómo trabajar con perspectiva de género.
Bien. Y que la ley Micaela empieza a ser obligatoria y empieza a ser obligatoria, no es un tallercito de género, es una mirada integral y generalizada sobre género. Y eso va a marcar mucho la diferencia en las sentencias. Ni hablar en esto, claro, en la justicia, ¿no? Cuando justicia. recordemos lo que fue Lucía Pérez, que su abusador y su asesino tenía buenas intenciones porque fue una chocolatada y con facturas, ¿no? Exacto. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, ni hablar en la justicia. Y cuando Lucía Pérez aparece con un palo literalmente en el ano y la muerte es un reflejo vago, es decir, muere de dolor. Y tenemos médicos diciendo que el sexo no fue violento. Es demasiado poco probable que alguien haya querido introducirse un palo hasta morir de dolor. Claro. Digamos, es como que ni siquiera lógica argumentativa tiene lo que se da para invisibilizar el sufrimiento. Y no solo eso, la mala víctima, que si salía de noche, que si se drogaba. 16 años tenía relaciones sexuales, ya es una potencial, claro. Como se ha dicho en otro momento de otra. Podría estar, digamos, en una orgía, no importa, no hay que matarla ni violarla si ella no quiere. Hasta ese detalle hay que explicar, no importa cómo estaba vestida, cómo era, cómo se portaba. La torturaron, la violaron, le dieron muerte horrorosa y están libres. O sea, estamos hablando de algo básico que todavía no se entiende en la justicia. Exactamente. Bueno, como para ir cerrando, díganme, para el sábado, hombres, mujeres, solo mujeres, o la invitación está hecha para todos. La invitación está abierta. Bien, la entrada es libre y gratuita. Van a ir los que estén interesados en aprender y en escuchar. Bien. La entrada libre y gratuita va a ser a cambio de un alimento no perecedero para merendero. Bien. O sea, leche en polvo, cacao, mate cocido, galletitas. Bien. Para el merendero de AMAP, que es una organización que abarca unas 2.000 personas las que asiste en diferentes lugares. Los chicos tienen jardín de infantes, biblioteca, atiende una zona muy importante que es, no me quiero confundir. Sí, cómo no. Bella Vista Oeste, Ajá. a la altura de 4.700 de Pellegrini, unas 1.500 familias. Bien. Y más que nada, como los chicos tienen muchas actividades y muchas veces llegan sin desayunar, que ese es otro flagelo. Sí. Entonces, bueno, la idea es juntar alimentos para el merendero, para que los chicos puedan desayunar antes de iniciar el jardín o antes de iniciar cualquier actividad de las que AMAP les ofrece día a día en sus cinco dispositivos. Perfecto, no sé si queda algo más. Igualmente las invito a seguir, imagino que las charlas se van a seguir dando, va a ser la primera de una serie de charlas. Exactamente. Un montón. Exactamente, por eso queda abierta la invitación para que sigamos hablando sobre esto, porque lo que hace falta es justamente que se hable, que los medios de comunicación también hablen de esto. Sí, incluso creo que, por ejemplo, así como hablábamos de la ley Micaela para la formación en justicia, también tiene que haber formación en género a periodistas y comunicadores. Sin dudas. Digamos, porque también muchos reproducen este discurso de lo que estábamos denunciando, que es violencia simbólica. Totalmente. Y que está penalizada, pero el tema es que no se visibiliza. Exactamente. Gracias, chicas, por acompañarnos. A vos por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima emisión de Conclusión TV.